Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, Aquí estoy nuevamente para contarme lo que he ido comprendiendo. Y bueno, este, soy Amulak Chion, interno cristal, en Templo Ceremonia Humana Sorelis, fabulosa, la más preparada de todo el recorrido que me ha traído hasta acá, guiada por una conciencia de universo, Kiriak Chion, y madre hija de Maika, planeta azul. Hoy quiero dejarme por acá para mi bitácora eh, de dejar de ver hacia afuera, ¿sí? Desde el afuera de mí misma. He transitado esto, lo he transitado y pasito a pasito mi madre me ha ido mostrando y también mis células me han ido mostrando en donde he estado moviéndome, ¿sí? Y me lo quiero dejar por acá para mi humana comprender. Esto de dejar de ver hacia afuera, primeramente, ¿sí? Le voy a dar vuelta a la cámara. Vamos a ver cómo se hace acá. ¿Cómo es? Ok. Ay, ay, ay. Primera vez que hago esto por acá. Ay. Bueno. Bueno, no sé darle vuelta a la cámara. Bueno, no importa. Fluyo. Muy bien. Hice un cuadrito acá donde me lo explico. Ay, ay, ay. Bueno, no importa. Ahí voy a dejar colgado este dibujo. Es bastante sencillo. No sé darle vuelta a la cámara, por lo que, bueno, lo haré así. Estoy aprendiendo y como aprendo en el transitar, seguimos. Bueno, entonces decía que, hola maestro, ¿cómo estás? Decía que, hola a todos los que se están sumando, que esto que me dejo por acá lo he transitado y pasito a pasito mi madre elevada me ha ido mostrando poco a poco en dónde me encontraba. Y el dejar de ver hacia afuera, desde la afuera de mí misma, fue un transitar, ¿sí? Entonces, yo mirando, por eso quería mostrar el dibujo, pero no sé cómo hacer, voltear la cámara, no sé cómo hacerlo, pero ya lo dejaré. En el dibujo, ¿sí? Sencillo, muestro cómo vemos primeramente hacia afuera, que es lo que el humano aprendió a hacer. Por eso tenemos los ojitos acá y esta mirada es hacia afuera. Entonces, de ese mirar hacia afuera, ¿sí? Yo mirando, porque este cuadro soy yo, yo mirando e identificándome con todo lo que veo hacia afuera, a mi alrededor, desde la mirada de una niña,
que tiene miedo o que tenía miedo, ¿sí? Que tenía miedo, que sufría. ¿A dónde? ¿A dónde, maestra? No veo en el costado. O no la veo. Veo es como para enviar la solicitud, maestra Jeruk. Para enviar la solicitud nada más. Ahí pincho. A ver. No. La verdad es que... a ver. Ya, como que sí. Ya lo vi. Lo que pasa es que se ve muy clarito. A ver. Aquí. ¿Sí? Esa cámara. Ahí está. Gracias. Gracias. Listo. Eres la mejor. Gracias, maestra. Ok, buenísimo porque así me lo explico mejor. Muy bien, entonces esto de dejar de ver hacia afuera desde la afuera de mí misma, ¿sí? Entonces, yo mirando hacia afuera, ¿sí? Identificándome con todo lo que veía hacia afuera, a mi alrededor, desde la mirada de una niña que tenía miedo, que sufría y que dolía, ¿sí? Y todo lo que veía a mi alrededor realmente ha sido un universo origen y es un universo origen donde hemos caminado avanzando como podemos todos los que estamos aquí hoy, condicionados por lo que creemos. Esta mirada, ¿sí? Esta mirada que tenía mi humana Sorelis estaba condicionada por todo lo que creía, ¿sí? Construimos estructuras, límites y creencias para mantenernos a salvo. Y esa percepción, esa mirada, ¿sí? Esa mirada estaba condicionada por todo lo que mi inconsciente tenía como codificaciones. Memoria celular, incompletud de las células, que por evolución avanza. Sin embargo, al no tener la claridad Sorelis de su propia conciencia, ¿sí? Entonces, cuando vive o vivió una experiencia que quedó pendiente, Sorelis, en este templo ceremonia, la mirada que tiene es hacia afuera. Y esa mirada está condicionada, ¿sí? Por todo lo que es límites, creencias. Este condicionamiento son las codificaciones del inconsciente. Y todo lo que ella experimentó, sencillamente, estuvo condicionado por esas codificaciones. Esas experiencias quedaron, todas esas experiencias ya una vez transitadas, vistas en conciencia, ¿sí? Por mí, entonces solo me queda pendiente el remanente de esa memoria celular, siendo cargada como una memoria celular, ¿sí? Entonces, una vez que es trascendida la memoria celular, ¿sí? Una vez que es trascendida, vista esta codificación del inconsciente, me queda el remanente, ¿sí? El remanente no es la codificación, es la costumbre, lo que Soreli está acostumbrada a hacer desde el humano, que es desde su humanidad. En mi caso, ¿sí? Una mujer que aprendió por sobrevivencia a protegerse del externo, ¿sí? Y este condicionamiento me llevó a mantener bajo control de mi percepción de control lo que yo hacía. Entonces,
Este remanente, una vez trascendida, ¿sí?, esta codificación, entonces el remanente es el hábito, el impulso de hacer lo mismo, que ya no es una codificación como tal. Esa identificación con el mundo que me rodea me lleva a proteger, o me llevaba a protegerme todo el tiempo, a sentir y creer que afuera algo o alguien podía dañarme. Ese era mi miedo más profundo. Mi miedo más profundo era que el externo me hiciera daño, de cualquier forma. Me lo acomodaba, me lo inventaba como sea, pero seguía metida en ese miedo, ¿sí? Una y otra vez en las memorias celulares que fueron cargadas en nuestros primeros años de vida. Realmente todos ya sabemos que estas memorias celulares están siendo cargadas en nosotros desde el inicio de la vida, de esta vida que tenemos, de 0 a 7 años. Entonces, ¿qué es lo que está siendo cargado en nuestras células? Lo que está siendo cargado son las memorias celulares, ¿sí?, que ya fueron experimentadas. Nosotros, Sorelis, ¿sí?, no está experimentando nada nuevo. Realmente lo que está es recreando la memoria celular de lo que ya fue experimentado para que en ella, esta vez, sea elevado en conciencia, sea completado esa experiencia de manera perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que estuvieron antes que yo no tenían la conciencia que hoy yo tengo. Por eso, Sorelis es el humano más preparado evolutivamente de todo su recorrido, todo su linaje y toda su ancestralidad. Entonces, como esas experiencias ya fueron vividas, no por mí. En mí lo que tengo sencillamente es una memoria celular y que en nosotros realmente lo experimentamos como un recuerdo. Pero como la mirada que tiene Sorelis hacia afuera, ¿sí?, es lo único que ha conocido en esta existencia, entonces esa mirada que es de una memoria celular, que es un recuerdo que se activa en las células de ella, sencillamente es vivida como una realidad en ella misma, ¿sí? Entonces, experimentamos pues en nosotros mismos esto como una verdad, ¿sí? Como una verdad. Estamos en una creencia, pero para mí es una verdad. Yo sentía que me moría. De verdad, he tenido situaciones en donde no veía otra cosa sino la protección por el temor. Por el temor, realmente hoy, con la conciencia y la claridad de la conciencia que estoy transitando, entiendo que es ver a Dios suceder. Entonces, de esta forma, sin darnos cuenta, que recreamos una y otra vez el miedo al externo. Todos los seres de luz en templo humano recreamos ese miedo. El miedo a lo externo, al masculino, a ver a Dios suceder. Entonces, ¿qué comprendí? Que al llegar la claridad de la conciencia brindada por Maika, madre de toda la vida aquí, quien habla telepáticamente en Templo Humano Alaika Sara. Información completa, sin baches, simple y sencillo para cualquier niño entender. Entonces, seguida de esa información, llega la información que entregó Dan Antro a través de Dan Maru. Trajeron ambos a la claridad de nuestra propia mirada. Entonces, con la información de nuestra madre Maika, que trajo la claridad de la conciencia, y con la información del inconsciente que nos trajo Dan Antro a través de Dan Maru, entonces esta mirada cambió. Entendimos que ya no teníamos que ver hacia afuera, sino que la mirada ahora cambia
y que tenía que ser hacia adentro. Comenzamos a ver hacia nosotros mismos y por primera vez dejamos de ver afuera, ¿sí? Dejamos de ver afuera para comenzar a vernos a nosotros mismos, entendiendo, comprendiendo cada una de las memorias celulares, ¿sí?, que en nosotros fueron experimentadas como verdades irrefutables. Entonces, al transitar estas plataformas, y fui comprendiendo que transité como verdades, viví como verdades en Sorelis, ¿sí? Situaciones que para mí eran verdades, pero que no, que eran creencias. ¿Por qué creencias? Porque comprendí que fueron aprendidas. O sea, esto no era yo, no era yo. Ahora, esto de experimentarnos como verdades irrefutables desde nuestra humanidad me permitió comenzar a verme, comenzar a cambiar la mirada. Ya no era hacia afuera, sino hacia mi interior. Comencé a ser mi propio investigador. Comencé a verme en la mayor claridad de lo que mi conciencia en ese momento me permitió, pero que la clave para mí era decir la verdad en Sorelis, lo que ocurría dentro de Sorelis. Este círculo que dibujé aquí es el humano que soy, ¿sí? Es el humano que soy. Ya no estoy viendo hacia afuera, ya estoy viendo hacia adentro. Sin embargo, aquí sigo transitando mi propia claridad de conciencia. En este camino hacia nosotros mismos, cada uno a su paso, a su ritmo, de acuerdo a su estado de conciencia, vamos todos avanzando a la par. Caminamos hacia la completud, la perfección, dándonos cuenta a cada paso que ese afuera al que tanto le temía no es más que Dios sucediendo, la vida avanzando, la existencia misma a mi alrededor. Entonces, me di cuenta de todo eso. Y esto que me pasó a mí y me sigue pasando, ¿sí?, porque lo estoy transitando, nos está pasando a todos, porque todos estamos caminando a la par. Todos estamos naciendo. Todos estamos elevando conciencia, ¿sí? Unos viendo hacia afuera, ¿sí?, de manera inconsciente, y otros que nos estamos dando a la tarea de ir a la profundidad de nuestro ser. Entonces, la existencia misma a mi alrededor, todo esto que está aquí, que es el ambiente y que es el afuera, es la existencia misma, ¿sí? Como ya caminamos con más claridad de lo que pasó dentro de nosotros, en este caso, comprendo ahora que el afuera también camina igual que yo. O sea, todos los seres que están fuera de mí, entiendo hoy que están caminando lo mismo que yo, igualito, en diferentes percepciones de conciencia, en diferentes estados evolutivos de su propia conciencia. Entonces, ya la mirada no está completamente afuera. Ahora experimentamos la mirada de nosotros mismos, desde el afuera, ¿sí?, hacia nosotros mismos. Entonces ya no estoy viendo hacia afuera, ya estoy viendo hacia adentro, pero me di cuenta, porque esto era lo que no me permitía a mí, sentía que algo estaba como trabada, ¿sí? Y era que yo giraba en esto, ¿sí?, en este espacio, dentro de mi misma humanidad, pero estaba fuera. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando llega la palabra remanente. Esta palabra se expande en mis células, ¿sí?, en mis células, y me trae esta comprensión de que estamos transitando igual afuera, ¿sí?, del humano mismo,
pero estamos transitando es el remanente, estamos transitando las costumbres, las repeticiones que de manera cíclica Sorelis ha estado acostumbrada a hacer. Por ejemplo, el querer tener el control. Entonces, como me entrené por sobrevivencia para liderar cualquier situación, cualquier eventualidad, entonces ya de manera cíclica, Sorelis actúa y va sin preguntar. Y esto me llevó a mí a darme cuenta de que ya no estaba en la codificación, sino en la costumbre de Sorelis. Entonces, ¿cómo? La mirada es desde la conciencia que soy, desde el ser que soy, Amulak, cristal interno. Entonces, esta mirada hacia Soreli me ha permitido, ¿sí?, observar cuando mi humana está en las costumbres, cuando mi humana Sorelis está en el remanente. Y de manera armoniosa, de manera calmada, tranquila, voy de la mano con ella, ¿sí? Respiro, vuelvo a mí y llevo a Soreli a la nueva acción, ¿sí? Ya no se requiere de que ella controle nada, de que yo controle nada afuera, porque entendí que ese afuera soy yo misma, ¿sí? Entonces, aquí ya no hacemos responsable al externo. Ya entendimos que había un inconsciente, que no era más que una memoria celular, que al ser los seres mayor evolutivos de todo nuestro recorrido, estamos todos avanzando en conciencia clara, en nosotros mismos, de todo aquello que no somos. Esto es importante o fue súper importante para mí, el observar que también me experimenté desde una realidad que vivía Sorelis en su realidad misma, interna, ¿sí? Pero que no era. ¿Por qué no era? Porque me limitaba, me dejaba metida, ¿sí?, en una estructura. Llámese mamá, esa estructura, llámese esposa, llámese terapeuta, llámese como ustedes quieran aplicarlo, pero en mí sentí todo esto, ¿no? De que me mantenía en este límite y todo lo que no le permite a Soreli expandirse, entendí que estoy fuera de mi propio humano, ¿sí? Ya no estoy afuera, en el ambiente afuera, sino que estoy fuera dentro de ella misma, ¿sí? Entonces, solo era una repetición lo que yo experimentaba hoy una y otra vez. ¿Para qué? Para ser vista, por ejemplo, para ser entendida, integrada y elevada en la claridad de nuestra propia conciencia, cada una de las codificaciones. Entonces, esto nos lleva a la evolución. La evolución, que es el ser, todo el ser en unidad. Esa es la evolución. Entonces, el humano ya está listo, completo, perfecto en todos sus cuerpos. Solo con la claridad de la conciencia que nos trajo nuestra madre Maika, ¿sí?, estamos entendiendo, comprendiendo de que este cristal, ¿sí?, está siendo fusionado con su templo ceremonia, ¿sí? ¿Para qué? Para que en unidad el ser se reconozca a sí mismo. O sea, Amulak, ¿sí?, está reconociéndose en cada una de las partes que mi humana Soreli es también. O sea, no es que uno va separado del otro. No, aquí estamos hablando de la unidad indivisible que soy y que somos cada uno de nosotros en la existencia misma. Entonces, como todo ya está integrado, humana, cristal, ¿sí?, y que este cristal es guiado y está siendo guiado desde el primer impulso de vida de
este ser que soy por una conciencia de universo Kiriachión y que me sigue guiando a cada paso, ¿sí? Esto es lo que llamamos el elevado y que hemos conocido, o sea, Sorelis lo conoció como Dios y todos los humanos lo hemos conocido como ese Dios que está fuera. Sabemos que ese Dios está fuera. Bueno, ese elevado es el que dio el ADN de cristal para que yo esté aquí, ¿sí? Entonces, en este tramo del camino hacia mí misma, al ser verdad absoluta conmigo, comencé a ver que aún seguía viendo hacia afuera. Aunque la mirada, ¿sí? La observación siempre estaba puesta en mí. Aún estaba en la percepción condicionada por el remanente, ¿sí? Entonces, entiendo de que esto nos está pasando a todos. ¿Por qué? Porque seguimos transitando nuestra vida, porque aquí estamos, ¿sí? Entonces, en este transitar, esta mirada afuera del mismo humano, ¿sí? Está siendo condicionada, porque esta mirada no es desde el cristal todavía. O sea, es como que no nos las creemos. Entonces, ese condicionamiento por remanente, ¿sí? Del pasado, la creencia, el límite, que condicionaba la expansión, en mi caso, de mi propio ser, o sea, yo me encontraba en una estructura que es lo que estaba explicando antes. O sea, las costumbres de Sorelis, o sea, de creer que yo podía proteger a mis hijos de un dolor, pero que esa creencia, ¿sí? Estaba condicionada porque yo estaba siendo la mamá que yo no tuve para mis hijos. Entonces ahí estaba en un ciclo repetitivo de situaciones que no eran expansivas y que al mismo tiempo asfixiaba a los seres que me han acompañado amorosamente para que yo sea, o sea, los hijos. Entonces, mira, cuando me doy cuenta de esto, por ejemplo, de esta mirada fuera del mismo humano, o sea, desde la fuera de mí misma. Me encuentro caminando en las mañanas y me vi que aún tenía el remanente de la ayuda, la codificación de la ayuda. Entonces, aunque yo tenía claro en mí que yo hablo de mí y para mí, aún tenía ese impulso que antecede a la acción. Ese impulso que antecede a la acción es el remanente de la costumbre de mi humana, de creer que ayudaba. Ahí me lo pillé, me lo vi y fue increíble para mí. ¿Por qué? Porque Amulat, ¿sí? Está sintiendo que va avanzando. Sí estamos avanzando, todos estamos avanzando, pero no había visto ese remanente. ¿Y cuando veo el remanente de la ayuda? Veo el remanente cuando observo el impulso inicial de la acción de hablar para mí, desde mí, y siempre hablo de mí para mí. Pero el impulso que tenía por allá era el de que creía que ayudaba, ¿sí? Entonces, ese remanente viene de la costumbre de mi humano, de creer que podía ayudar. Recuerden que vengo de ser terapeuta. Entonces, siendo el ser que soy hoy, en claridad conmigo misma, ¿sí? Hablando de mí y para mí, es allí donde estaremos aportando a la vida que me rodea. Comprendí cuando vi ese remanente de la ayuda, ¿sí? Que la única manera que Amulak tiene de ayudar es siendo verdad en sí misma, siendo la unidad del ser, siendo el ser en sí mismo. Entonces, ya comprendí por una parte, pero también pude observar el remanente de la ayuda. Otro ejemplo clarísimo para mí fue de que me observé
en esta observación desde la fuera de mí misma, me observé buscando querer tener claridad de conciencia, ¿sí? Todo lo que estamos caminando, resonando, vibrando con toda la información de Maika, sabemos que es una tarea donde es contigo mismo. Todo es contigo mismo. Sabemos que ya no hay el afuera. Entonces, me encontré buscando querer tener claridad de conciencia. También me encontré queriendo tener como la información integrada. Queriendo tener la música, claridad de conciencia. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando enciendo en mí y observo el afán, la carrera, el querer algo que ya en mí es. Entonces, allí fue cuando observé que estaba dentro del remanente del tener. Entonces, esto para mí fue bastante claro. Y bueno, entonces, el ser que somos, el ser que soy, el cristal que vibra en cada uno de nosotros, es desde donde me veo hoy. Me veo desde Amulat, ¿sí? Abrazando por entender cada una de las memorias celulares que en Soreli, mi humana, ha sido y que ya ha recorrido, ¿sí? Al comenzar a habitarme, a estar en mi ser completo, templo ceremonia humana, en armonía, ya en calma, ya no busco tener conciencia porque sé que soy conciencia, ya no busco tener integrado ninguna información porque sé que en mis células ya está, por eso puse aquí cristal integrado, ¿sí? Ya no busco nada afuera, solo estoy en mí, ¿sí? Entonces, el estar en la presencia, el estar en el presente, mi madre me muestra que en cada respiración que yo hago, cada vez que respiro, mi madre me abraza, me acompaña, que ahora es aprender a disfrutar, aprender a habitarme más, a estar en mí, tiempo presente, que solo en el presente es que podemos respirar. Entonces esto me permitió a mí tener no solamente un ancla, sino tener la comprensión que todo lo que yo buscaba afuera está en mí, ¿sí? Y que mi humana, Sorelis, la fabulosidad de mi templo, ¿sí? Está perfecto cuando ando en armonía, en el ser, en presencia, y que a través de la respiración es cuando comienzo a habitarme desde mi femenino. ¿Por qué? Porque estar aquí o estar aquí es moverte desde lo masculino, protegiéndote de un externo, sea por inconsciente o sea por remanente o costumbre de ese mismo inconsciente. Entonces, mi madre me traía que a través de la presencia, de estar en presente, y que en cada respirar está abrazándome, está acompañándome, me está guiando, caminar lo nuevo al humano que vestimos. O sea, Sorelis no tiene ni idea de lo nueva que es aún. Y Sorelis tira a lo conocido por ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que transito ahora. Transito el disfrutar, el estar en femenino, ¿sí?
el hacer que mi humana que he visto suelte, se relaje, camine calmada, ¿sí? Que es la que hace la resistencia, ¿sí? Observa, tú que me estás escuchando, esa resistencia en ti. Esa resistencia es el control, desde donde lo experimentes. Y ese control es el miedo. Y ese miedo seguro que será algún remanente, ¿sí?, del pasado que no está integrado aún desde tu propia claridad de tu conciencia. Entonces, ¿qué digo con todo esto? De que cuando comprendí, ¿sí? Transito igual que todos, sigo caminando hacia mí misma, pero el tema de dejar de ver hacia afuera, desde el afuera de mí mismo, me ha permitido comprender el habitarme, el estar en el presente, que es donde existe, confluye mi propia vida, ¿sí? Y es allí, en este presente hermoso, donde puedo ver mi verdad celular, lo que estoy siendo, ¿sí? Y en esta verdad que estamos siendo solo en el presente, ¿sí?, es donde nos ponemos cada vez más con mayor claridad, con más calma, ¿sí?, sin remanente, en la claridad de nuestra propia conciencia, para que cada vez más podamos comprender la telepatía que en nosotros ya es. Porque el humano no es telepático. La telepatía sabemos que es del cristal. Entonces, esto ha sido bastante esclarecedor para mí. Ha sido todo un transitar como de un mes más o menos. Y también comprendí que al llegar información, al llegar entendimiento, las células te van también mostrando información, y no tenerla ordenada con claridad en ti, ¿sí? Transitada en ti. Siento que eso es lo que a mí me ha dado claridad. Nos vamos volviendo más claros cuando entregamos la información transitada en nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, gracias a todos los que me han acompañado. Para mí ha sido fabuloso poder observarme, poder verme, poder reconocerme y poder una vez más contarle a Sorelis que está siendo nueva y que ya no hay nada que buscar, porque ya todo es en mí. Ya no hay nada que me pueda hacer daño, porque ya era una creencia, ¿sí? Esto era una situación que realmente estaba en mi memoria celular, y que al entenderla ya camino con mucho más tranquilidad. Así que espero que le sirva al que venga a mi plataforma, y que al mismo tiempo nos permita cada vez ser más claros con nosotros mismos. Porque no soy la ayuda si no soy yo, si no soy en mí misma. Y entendiendo que siendo yo es cuando puedo ser la ayuda para el que vea mi camino. Así que gracias a todos nuevamente. Les amo porque me amo. Gracias infinitas. Nos vemos en una próxima.